Bueno, buenos días mis hermanos. El pasaje que hoy vamos a ver es uno de los pasajes más complejos de la Biblia. Incluso a muchos les ha parecido muy inquietante este pasaje, pues hace parecer o advierte la posibilidad de que un cristiano puede perder la salvación, que no es así. O sea, el apóstol Juan, en su primera carta, habla de algo que él denominó, inspirado por el Espíritu Santo, el pecado de muerte. Para algunos este pasaje puede llevar a generar incertidumbre, incluso angustia, por dudar incluso de su propia salvación. Pero entonces vamos a discernir este pasaje donde el apóstol Juan denomina a este pecado como un pecado que lleva a la muerte. El pecado de muerte se le llama. Y vamos a tener obviamente en cuenta el contexto, ¿sí? Y todo lo que viene hablando el apóstol Juan en esta carta. Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Y dice así, versículo 16, capítulo 5 de Primera de Juan. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. A mí me llama la atención aquí en este inicio de este versículo que dice que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea que ahí vemos un principio de la intercesión, que si tú pides por un hermano, a causa de tu oración por ese hermano, Dios le va a dar vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Tremendo. O sea que si hay un pecado que lleva a la muerte, el apóstol Juan dice aquí que no se debe pedir por ese hermano. Versículo 17. Toda injusticia es pecado. ¿Qué es injusticia? Todo lo que violenta los mandamientos de Dios. ¿Sí? O sea, todo lo que no es justo es injusticia. ¿Y quién es el único justo? Dios. Pero hay pecado no de muerte. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, y ya empezamos ahí a vislumbrar algo importante, no todos son nacidos de nuevo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, con A mayúscula la primera, aquel quien es Cristo, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Jesucristo nos guarda, según el último versículo, de estar practicando el pecado. Y no permite que el maligno nos toque, así estemos practicando el pecado. Entonces, tenemos que desglosar esta escritura haciéndonos tres preguntas. En este caso, tres preguntas. Primero, ¿a quién se refiere cuando el apóstol llama hermano? En el versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano, ¿a qué se refiere? ¿Es un creyente? Sí. Y si es un creyente, por consiguiente es una persona salva que tiene vida eterna. O está hablándole a un hermano en el ámbito de la iglesia y que de pronto no ha nacido de nuevo. Hay muchos que vienen a las iglesias y todavía no son salvos. Pues 3 versículos antes de ese mismo capítulo 5 de Primera de Juan, nos contesta esta pregunta.
Primera de Juan 5:13. Estábamos en el 16, ahora retrocedemos al 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, que ese hermanito al cual él se refiere es un hermano verdadero, cristiano, creyente, nacido de nuevo, y por consiguiente tiene vida eterna. O sea que cuando dice en el pasaje que nos ocupa, en el versículo 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, no puede ser muerte espiritual, sino muerte física. Porque entonces estaríamos diciendo que la salvación se pierde. Amén. Lo hemos visto aquí en varias prédicas que la salvación es irrevocable. Y vamos a recordar un pasaje que soporta esta doctrina. Está en Juan, pero el Evangelio del mismo apóstol Juan, capítulo 10, versículo 27 en adelante. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que queda claro de que la salvación es irrevocable. ¿Por qué? Porque si este hermanito que está cometiendo pecado, dice aquí entonces en el versículo 16 del capítulo 5 de primera carta de Juan, si alguno viere a su hermano, en este caso sabemos que el contexto anterior está hablando de que está escrita esta carta a los hermanos, a los que son nacidos de nuevo, a los verdaderos cristianos, lo viere cometer pecado que no sea de muerte. Está diciendo que hay un pecado que lleva a la muerte. Entonces ese pecado que lleva a la muerte, según el apóstol Juan, no es una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque si un pecado te llevara a ti como cristiano a la muerte espiritual, perdieras la vida eterna, pues estás contradiciendo lo que acaba de decir Jesucristo en el Evangelio de Juan. Serías arrebatado de la mano de Dios y Él lo perdería a esa ovejita. Y no es así. La primera pregunta, que es a quién se refería, si era un hermano creyente o no creyente, ya la contestamos con el versículo 13. Es una carta dirigida a aquellos que han creído en el nombre de Jesucristo el Señor y que tienen vida eterna. Ese es el versículo 13. ¿A qué se refería Juan al decir muerte? Si era muerte física o espiritual. Pero ya sabemos de que la primera pregunta respondió la segunda. Es muerte física. Entonces nos queda desglosar mejor y entender este pasaje, es averiguar cuál es el pecado de muerte al cual se refiere el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Pero antes vamos a leer dentro de esa misma epístola como parte del contexto para saber cómo es que se expresa Juan a través del Espíritu Santo y qué es lo que está diciendo en general esa carta, a quién iba dirigida. Sabemos que estaba dirigida a la iglesia. Y vamos a la misma carta, pero en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y vamos a ver, sabemos que nosotros pecamos de palabra. Primera de Juan 1, 6 en adelante. Capítulo 1, versículo 6 en adelante. Pecamos de palabra, pecamos de obra y pecamos de pensamiento. Incluso también pecamos de no hacer una buena obra, o sea, por omisión. Y dice así el versículo 6 del primer capítulo: si decimos que tenemos comunión, ¿qué es comunión? Relación, intimidad. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿quién es Él? Con Dios, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Y allí hay una maravillosa respuesta que la realidad es la que desenlaza todo el conocimiento de este pasaje. Es el verdadero mensaje que hay aquí escondido. Y esa es la respuesta para aquel que comete el pecado de muerte. Es tener una relación con Dios. Evita que tú andes en tinieblas. Allí está la respuesta. Allí está la conclusión. Me he adelantado, pero quiero que vayamos teniendo esa tranquilidad y esa paz de que tú no te pierdes, así peques. Vuelvo y repito el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este pasaje dice que si tú tienes relación con Dios en el lugar secreto, en el lugar santísimo, todos los días, tú no vas a andar en tinieblas nunca. Y practicarás la verdad. No serás un oidor, sino un hacedor de esa verdad que es la palabra. Este versículo, con solo estudiarlo, ya tú tienes una gran verdad como hijo de Dios para evitar pecar contra Dios. Porque no son tus fuerzas, son las fuerzas de Dios en ti. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y esta parte es tremenda porque la vamos a ver ahora en profundidad. Cómo Dios desde Éxodo hablaba sobre ese lugar secreto y qué había en ese lugar secreto que era el propiciatorio donde Jesucristo llevó su propia sangre para pagar la culpa de toda la humanidad por la eternidad. Dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, si tú andas en comunión con Dios, que Él es luz, pues tú empiezas a tener comunión unos con otros. ¿Quiénes son unos con otros? No es con el mundo, es con tus hermanos, con la iglesia. Y por consiguiente, hay una consecuencia. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando tú vas al lugar secreto, que ese es el lugar santísimo, que ese es el arca del testimonio, donde está el propiciatorio, donde está la sangre de Cristo, y que en Éxodo, ahora vamos a ver ese verso, dice que esa es la sombra del omnipotente. Allí en esa relación Dios te limpia de pecado. Entonces, está diciendo, ahora vamos a seguir avanzando en este mismo pasaje que es maravilloso del primer capítulo, donde Juan ya entra en esa carta hablando sobre que todo el mundo peca, así sea cristiano. Sigamos mejor y ya lo vamos explicando. Verso 8. Estamos en 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si tú no estás yendo al lugar secreto, al lugar santísimo, al trono de la gracia, que es lo mismo, al Salmo 91, capítulo 1, que es el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra es la cobertura de protección de Dios, que es la sombra de los querubines en el propiciatorio. Y ahí lo dice en Éxodo y lo vamos a ver. Allí es donde Dios te limpia con su sangre, con la sangre de su Hijo Jesucristo. Si no lo haces, pues vas acumulando pecado y por consiguiente ese prontuario diario, porque pecamos a diario, se convierte en ¿qué? En la práctica de pecado. Si un hijo de Dios no tiene esa relación diaria con Dios, puede cometer el pecado que lo llevará a la muerte física. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremendo, ¿no? Entonces vamos a esa parte de Éxodo donde Dios nos habla sobre ese arca del testimonio y dice que en el lugar secreto, en otras palabras, a hoy se nos fue revelado eso, de que ese es el lugar donde tú te reúnes con Dios, que es el propiciatorio. Éxodo 25, 22. Y dice,
De allí me declararé a ti. En otras traducciones dice, allí me reuniré contigo. Éxodo 25, 22. Y hablaré contigo encima del propiciatorio de entre los dos querubines que está sobre el arca del testimonio. Ese es el lugar secreto. Recuerden dónde estaba el arca del testimonio, en el lugar santísimo. Y nadie podía entrar al lugar santísimo porque moría instantáneamente. Solamente se le permitía al sumo sacerdote de Israel, y eso que una sola vez al año en el día en el día de la expiación. Incluso él tenía que purificarse con sangre de animales. Y si no quedaba lo suficientemente limpio, quedaba ahí muerto dentro del lugar santísimo, porque eso simboliza la misma presencia de Dios. Entonces, por eso es que esa palabra que dice, entrad confiadamente al trono de la gracia para que halléis misericordia y gracia, son dos cosas. La gente dice, hallar misericordia, no, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entrad sin temor, confiadamente. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote entraba con miedo. ¿A qué? A que fuera destruido por Dios. Y pasó en muchas ocasiones que el sumo sacerdote caía muerto allí. Y nosotros podemos entrar confiadamente, no por nuestros méritos, es por Cristo que abrió el camino a ese lugar santísimo. Él rasgó ese velo para entrar, porque es en su mismo cuerpo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y tú entras confiadamente, ¿a qué? Confiadamente que Dios no te va a destruir por Jesucristo. Hebreo 9:12 dice que Jesucristo llevó su propia sangre al propiciatorio, a la misma presencia del Dios el Padre, a ese lugar santísimo, y la presentó para la remisión de los pecados de todos los creyentes por la eternidad. Recordemos que todo lo que hay aquí en la tierra, todo lo que mandó a construir Dios, el arca, el tabernáculo, el templo, el lugar santo, el patio, el sacrificio, el lugar santísimo, el arca, todo es lo mismo que hay en el reino de los cielos. ¿Sí? Así es. Y es maravilloso. Allí en ese lugar secreto, Dios conoce tu voz. Y a mí siempre me ha llamado la atención, porque siempre que leo las escrituras y hago mis meditaciones, en mi corazón, desde hace muchos años, que pasé por una situación muy difícil, Dios me mostró a mí, ¿cómo le podríamos llamar? La solución, o digamos, ya lo he dicho, el santo grial del Hijo de Dios. ¿Cómo tú puedes agradarle a Dios? Tú como hijo de Dios, tú lo que tienes que hacer es solamente agradarle a Dios. Tú no le podrás pagar nunca. Tú nunca vas a ser digno. El único digno es Dios. Y aprendí con la escritura de que el lugar secreto es la solución para que un hijo de Dios cambie su vida. Porque el lugar secreto es la misma presencia de Dios. Moisés pasó 40 días y 40 noches con Dios. Y cuando descendió, su rostro iluminaba. Son 40 días y 40 noches. La sola misma presencia de Dios, su gloria, te transforma. Sin que te des cuenta de tu vida, el Señor quita todo. Y la única manera de dejar de practicar el pecado, porque siempre vas a pecar, pero la práctica del pecado, la única manera es intimidad con Dios todos los días. Entonces, siempre que leo las escrituras, yo estoy mirando dónde está el lugar secreto allí, escondido. Y una de las parábolas del Señor, que solamente voy a contar una partecita, que es la parábola de las 10 vírgenes. Y recordemos de las 5 vírgenes insensatas que fueron a buscar aceite porque sus lámparas ya se habían apagado. Y dice que las 5 sensatas, las 5 prudentes entraron a la cena, a las bodas del Cordero, a las bodas del novio, y se cerró la puerta. Y dicen que ellas regresaron después
y tocaban insistentemente la puerta para que el Señor les abriera. Y se escuchó una voz sin abrir la puerta al otro lado diciendo: de cierto os digo, no os conozco. Y no les abrió la puerta. ¿Y eso qué es? Las 5 vírgenes insensatas eran como los fariseos. Todas las 10 vírgenes tenían lámparas, pero incluso tenían aceite, sino que habían 5 prudentes que llevaron una vasija adicional de aceite. Tenían ese aceite que se adquiere a través de esa relación con Dios diaria, todos los días. Todas tenían lámpara, quiere decir que todas tenían el conocimiento de la palabra. Tenían la palabra, porque la lámpara es símbolo o tipología de palabra, de la Biblia, de la palabra del Señor. Pero incluso las insensatas también tenían aceite, pero tenían poco. Cuando tú tienes una relación con Dios, el Señor te llena de aceite. El aceite es la misma presencia de Dios, el fuego, el Espíritu Santo en ti. Y eso hace que esa palabra que todas tenían, solamente en algunas brilló por mucho más tiempo. El aceite es el combustible. La relación con Dios produce que esa palabra que ya ha sido sembrada en ti dé vida a tu vida y brilles. Y cuando hay luz, las tinieblas no pueden acercarse a la luz. Ahí hay un principio maravilloso en el aceite, que es el que se adquiere a través de ¿qué? De la comunión y la relación con Dios. Jesucristo habló en un pasaje con la mujer cananea que tenía una hija endemoniada y gritaba tras él que le liberara a la hija de un demonio. Y Jesucristo no le prestaba atención. Después de mucho gritar esa mujer, él mandó a traerla y la escuchó. Y ahí se nombra algo tremendo. Cuando Jesús le dice que no le va a liberar a su hija, en otras palabras, y le dice que no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, en otras traducciones a los perros. Una cananea representa el mundo, el paganismo, y Dios vino a los suyos. Jesucristo vino a sus hijos. Hay un versículo en la oración esa de Juan 17, la oración esa extensa que yo he dicho que de verdad es un modelo de cómo orarle a Dios el Padre, donde Cristo dice: yo pido por ellos, no pido por los del mundo. Jesucristo intercede por sus hijos. Y el pan de los hijos aquí muestra que en la realidad es la liberación. Ese es el pan de los hijos. Cuando tú vas al lugar secreto, estás recibiendo el pan de cada día, que es la liberación de todo ese pecado que has cometido en el día. El Señor lo limpia a través de la sangre de Jesucristo el Señor. Pero entonces seguimos con la pregunta última, que es: ¿cuál es ese pecado de muerte para que no lo cometamos entonces? ¿De verdad será la práctica de pecado? Pues ese versículo decía que el que practica el pecado no es de Dios. Entonces, hay 3 escenarios aquí, que yo sé que no son, es el último, y probablemente, incluso yo he escuchado estudios en la preparación de esta prédica, y algunos hermanitos y teólogos dicen que es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El apóstata es aquel que ha escuchado el Evangelio, incluso ha recibido a Cristo, y algunos van a poner la cara, ha hecho la profesión de fe o la famosa oración: repite conmigo, y confiesan a Cristo. Pues déjame decirte que eso no es garantía. Garantía es lo siguiente, lo que dice la Escritura. Romanos 10:9 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que es visible para ti como pastor, como evangelista, lo único visible es que lo está confesando con tu boca, pero tú no sabes qué hay en el corazón de ese hombre o mujer. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hasta ahí llega tu trabajo.
es compartir de Cristo y llevarlos a los pies de Cristo y que hagan la oración. Pero de ahí para adelante no se sabe si de verdad han recibido a Cristo. Entonces podemos decir que las iglesias están llenas de hermanitos que no han nacido de nuevo, que no lo han creído en su corazón. Y regularmente el apóstata venía a la iglesia cristiana, por lo general. Pero luego, ¿qué pasó? Abandonó esa profesión de fe y se constituyó voluntariamente, decisivamente enemigo de Dios y empezó a vituperar el nombre de Cristo. Ese es un apóstata que abiertamente se ha declarado y constituido enemigo de Dios y sin vergüenza lo confiesa ante el mundo. Entonces podemos decir que la apostasía solo la puede cometer los incrédulos. Yo no estoy diciendo que aquel que no ha vuelto a la iglesia es un apóstata. No, apóstata es el que abiertamente ataca el nombre de Cristo, ataca al mismo Dios y está en contra de sus enseñanzas públicamente. Aquel que no ha vuelto a la iglesia, el hermanito que vino y después fue engañado y arrastrado por los problemas del mundo y no ha vuelto, probablemente será salvo en algún tiempo y en los tiempos son del Señor. ¿Por qué decimos que el cristiano no puede ser apóstata? Pues la Escritura también nos contesta esto. 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Y dice así: por lo tanto quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Un no cristiano, un no creyente no tiene el Espíritu Santo. Ese sí puede llegar a maldecir al nombre de Jesucristo. Pero un cristiano que tiene el Espíritu Santo no podrá maldecir a Jesús según esta palabra. Y sigue diciendo, y nadie puede decir a Jesús que es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Tú no puedes reconocer que Jesucristo es tu Señor y Salvador si no es porque Dios ha puesto en tu corazón la suficiente fe para que lo creas. Porque la fe es un don del Espíritu Santo. Entonces, como decía yo ahora, que habrán personas que dirán, ¿cómo así? Hay hermanitos en las iglesias que no son salvos. Pues la Escritura también lo dice. Incluso la misma epístola que estamos leyendo está en el capítulo 2 de 1 de Juan, verso 19. Y ya la conocemos aquí varios. Versículo 19 del capítulo 2 de 1 de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Otro escenario que probablemente, que sé yo que no es, de una vez les digo, es, según estudios que han hecho otros expertos, teólogos, es que el pecado de muerte es el pecado imperdonable. Que no podemos confundir la apostasía con el pecado imperdonable. Obviamente todos dos son pecados que llevarán a la muerte eterna. Y no es porque eran salvos y luego se perdieron. No, la ira de Dios estaba sobre ellos y no eran salvos desde un inicio. El pecado imperdonable, ¿cuál es? Rápidamente, Jesucristo fue el primero que habló de ese pecado imperdonable en un pasaje en Marcos capítulo 3, 22 en adelante, donde él liberó a un lunático, a un joven lunático. Y cuando fueron echados esos demonios que atormentaban a este chico, pues los fariseos que estaban ahí viendo todo dijeron que Jesucristo había sacado ese demonio por el poder de Belcebú, que era el príncipe de los demonios. Jesucristo le llamó mucho la atención eso y dijo lo siguiente. Dijo que toda blasfemia contra el Hijo de Dios será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. O sea, que es imperdonable blasfemar el Espíritu Santo. Entonces, lo que quiere decir que el pecado imperdonable es atribuirle a Satanás los milagros hechos por el Espíritu Santo. Recordemos que Cristo se despojó de ser Dios y Él en su humanidad aquí
siendo Dios, 100% humano aquí en la tierra, pero Él no usó todos sus atributos de Dios, sino que se llenó del Espíritu Santo, y Él mismo lo decía, que Él sacaba a los demonios por el dedo de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, cuando en ese momento blasfemaron contra Jesucristo, diciéndole que Él sacaba a los demonios, pues en la realidad estaban blasfemando al Espíritu Santo, que era de verdad el autor en ese momento de esa liberación. Es lo mismo que sucede con nosotros los hijos de Dios. Estas señales seguirán en los que creen en el nombre de Jesús el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. Cuando alguien atribuye esas obras de Dios allá afuera, por eso es que hasta los cristianos que tenemos que cerrar la boca y no podemos juzgar, atribuyendo que eso no es de Dios, no lo sabemos. Puede ser obra del Espíritu Santo. Entonces, digo yo, con esta prédica, con este estudio, que el pecado de muerte es la obstinación. Una persona que practica el pecado es una persona insensata. Estamos hablando de un cristiano. ¿Qué es obstinación? Que permanece, que no hace caso. Y vamos a ver unos ejemplos. Y ha llegado a tener ya un corazón entenebrecido. Ya no está tomando las cosas de Dios en serio. Mantiene una rebeldía repetitiva. Persiste en ese pecado. Y lo más tremendo es que se vuelve obstinado. ¿Es por qué? En la sabiduría de Dios y en la omnisciencia, el Señor ya sabe que no va a haber arrepentimiento a corto plazo. Entonces el Señor decide, antes de que vitupere o siga vituperando más el Evangelio, se lo lleva a casa antes de tiempo, en la muerte física. Y esta persona, la obstinación, me refiero no a la práctica solamente del pecado, sino obstinadamente no quiere arrepentirse. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 12 dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es el poder del Espíritu Santo el que te mantiene a ti, y ahora lo vamos a ver, te mantiene a ti en la salvación, en el camino de salvación. Y lo voy a decir de una vez, es la fe. Dice que la fe es poder de Dios que te preserva para salvación. ¿Dónde adquieres tú la fe? En la relación con Dios, con su palabra. La fe es por el oír. Me adelanté y tal vez lo vamos a repetir ahora. Y vamos a ver un ejemplo de obstinación. Recordemos al rey Saúl, Viejo Testamento. Y este hombre era súper obstinado. Digo yo que este hombre tenía un problema tremendo con su personalidad. Era un mitómano porque era mentiroso. Es que usted lo ve en las historias, fue el primer rey de Israel. Y el Señor lo desechó. Y Dios le ordenó que destruyera toda una nación, eliminara al rey, ganado, ovejas, todo, no podía sino destruirla. Pues este hombre no hizo caso y no venía haciendo caso en varias oportunidades. Y llegó el profeta Samuel y le dijo: ¿hiciste esto y aquello? Y él dijo: claro que sí. ¿Y qué es esos bramidos, esos sonidos de ovejas, de cabras que yo estoy escuchando? Ah, no, es que las reservamos para hacer sacrificios al Señor. Y le dice el profeta Samuel en 1 Samuel capítulo 15 verso 22 en adelante, y dijo el profeta Samuel de parte de Dios: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención. Esa frase siempre me ha llamado la atención, prestar atención. Hay gente que se sienta en las iglesias y está pensando y mirando para otras partes y están elevados y no están escuchando la voz de Dios a través del predicador. Porque es la palabra de Dios, el consejo de Dios, que es su palabra. Y dice: y el prestar atención, que la grosura de los carneros.
versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y ahora vamos a ver maravilloso cómo se conecta este pasaje que se habla del pecado de obstinación con el capítulo que estamos leyendo, el versículo que nos ocupa hoy. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios. ¿Qué es desechar la palabra de Dios? El consejo, la disciplina, la reprensión, la exhortación. Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí Saúl se pierde, pero eso no sucede con los hijos de Dios porque estamos en un nuevo pacto que es irrevocable. Él no tenía esa gran bendición que es Jesucristo el Salvador. Decía ahora que me llamaba la atención que dice en ese pasaje que acabamos de leer de 1 Samuel que como ídolos e idolatría es la obstinación. Resulta que en ese mismo pasaje que hoy nos ocupa, que nos ocupa el 1 Juan 5, pero en el último versículo 21, hay un versículo que yo en muchas oportunidades lo he visto allí y me parece como un versículo ahí que como que no entra en el contexto. Es como un versículo huérfano. Yo digo, ¿qué hace allí ese versículo? ¿Por qué de repente el apóstol Juan dice eso? Y dice en el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, dice así. Guardaos de la obstinación. De pecar, porque él habla de la práctica de pecado allí. Y digo yo, nosotros, como vimos en el inicio de la primera carta, pecamos todos los días. Y el que dice que no peca, estamos hablando de los cristianos, está mintiendo. Todos seguiremos pecando mientras habitemos esta naturaleza, este cuerpo. Porque el cuerpo no fue redimido, todavía no tenemos el cuerpo glorioso. ¿Qué fue redimido? Nuestra alma con su espíritu, que restauró Jesucristo, la comunión con Dios el Padre. De hecho, esos son eternos ya. Pero tu cuerpo no es eterno, se está deteriorando y va a volver a la tierra, que fue el que lo dio. Nosotros vamos a recibir ese cuerpo glorioso, eterno, para siempre. Amén. El cristiano que practica el pecado, y diría yo que es obstinado y no está teniendo esa relación diaria con Dios para que la sangre de Cristo lo limpie y no acumule ese prontuario, porque se constituye practicador del pecado si no te lavas a diario. Probablemente será uno, otro y diferentes pecadillos y pecados, pero como no estás entrando al lugar secreto, no tienes esa intimidad con Dios, con su palabra, allí a diario de rodillas, clamando a Dios, al pecado que cometí ayer, hoy lo acabo de cometer, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Y si de pronto es tanta la vergüenza que sientes, pues allí de rodillas quédate callado. El Señor va a ver tu corazón. Y si no sientes arrepentimiento, Dios te va a hacer sentir arrepentimiento. Tú esfuérzate. Haz tu parte con temor y temblor, ocúpate de tu salvación. Esa parte que tienes que hacer es disponer tu corazón a Dios, a la soberanía de Dios, a esa gloria que usted y yo recibimos a diario cuando entramos al lugar secreto en oración, de rodillas, alabamos, estudiamos las escrituras y hacemos estudios de la palabra de Dios. Y esa es la gloria de Dios, su palabra. Jesucristo es la palabra, dice la Escritura. Dios no quiere, lo dice el apóstol Juan, que se ore por este tipo de personas que han entrado a ese punto de no retorno, que no ha hecho caso a las reprensiones del pastor, de los hermanitos, las exhortaciones. ¿Por qué? Porque no se vislumbra un arrepentimiento a corto plazo. Y estas personas, estos hijos de Dios, son entregados a la disciplina del Señor para ver si llegan al arrepentimiento. Y si no llegan al arrepentimiento, pues llegarán a la muerte física para luego irse a la casa con el Señor. Ejemplos de obstinación. En Jeremías capítulo 7, verso 16, Dios prohíbe a Jeremías que ore por el pueblo de Judá.
Y dice ahí en ese versículo 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Tremendo, tremendísimo. ¿Qué pecado entonces provocó que Dios diera esta prohibición? La falta de arrepentimiento de ese pueblo y su insistente rebeldía al no hacer caso. Porque 3 versículos antes, se parece tanto, es el versículo 16, y 3 versículos antes vemos esa respuesta. Dice en el versículo 13 del capítulo 7 de Jeremías, ahora pues por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, o todas estas cosas, dice el Señor, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Los judíos habían sido obstinados. Recordemos que la palabra de Dios dice que era un pueblo rebelde y contradictor. Imagínense, 430 años fueron esclavos. Esas generaciones contaminadas eran un pueblo rebelde y contradictor. ¿Y quiénes éramos nosotros? Toda una vida en el mundo, esclavizados, con culturas, pensamientos, doctrinas de demonios. Horrible. Por eso entramos en ese proceso y necesitamos pegarnos del lugar secreto todos los días en intimidad con Dios para cambiar nuestra manera de pensar y de esa manera cambiar nuestra manera de actuar. A pesar de todo lo que Dios ya había hecho con estas personas, porque le demostraba misericordia y gracia y los defendía y los protegía, Dios ya había determinado la caída de esa nación y ya no había marcha atrás. ¿Qué pasa con el Hijo de Dios? Dios no determina que pierda la salvación. Dios lo que hace es darte oportunidad. Y antes de que no te pierdas, antes de que vituperes, porque Dios tiene que proteger el evangelio, porque no estás dando testimonio, serás señalado, y este es cristiano, ¿sí? Y estarás pisoteando la sangre de Cristo. Dice en Hebreos capítulo 6, verso 4 en adelante, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea que eran cristianos, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, verso 6, y recayeron. Y no es que pequen, porque entonces estaríamos todos muy mal. No, se habla aquí que no hay arrepentimiento. Hay una continua acumulación de pecados, no tiene relación con Dios. Y allí es donde se comete el pecado de muerte. No tener comunión con Dios para que seas lavado de tu pecado diario. Entonces se convierte en ¿qué? En práctica de multitud de pecados. Entonces recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque ya están endurecidos y no se van a arrepentir. En esa sabiduría y esa omnisciencia de Dios, sabe, este hombre o esta mujer no se van a arrepentir porque tienen ya ese corazón tan duro que incluso se están justificando sus propios pecados. Y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Esto le pasó a ese hermano en 1 Corintios capítulo 5, verso 5, cuando tuvo el apóstol Pablo que dar la orden a esa iglesia que el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo o de su carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Dios entregó a Satanás a ese hombre para que muriera. Primero lo entrega para la destrucción del cuerpo. ¿Cómo se destruye el cuerpo? De muchas maneras. Y Satanás es experto en eso. Enfermedad, infinidad de maneras, o muerte repentina. Pero haciendo una investigación de ese hombre que fue excomulgado por Pablo, pues más adelante creo que es en el libro de Tito, ese hombre regresa
restaurado pidiendo perdón. Y el apóstol Pablo da la orden que lo reciban para que no sea consumido en su tristeza. Lo que había padecido en el mundo, Satanás como lo debe haber zarandeado, debe haber sido terrible. Y regresó pidiendo perdón y Dios lo restauró de nuevo. Le dio vida de nuevo, como decía en el inicio del pasaje. Tú orarás por él y Dios le dará vida. O sea, no es que le dé la vida eterna, no, lo restaurará. Decía ahora que nosotros los cristianos tenemos una gran ventaja con lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y hay veces se predica de cosas en el Antiguo Testamento y no se muestra el beneficio que tenemos nosotros en el nuevo pacto con Jesucristo. Dios no nos abandona así pequemos. Recordemos lo que hizo Jesucristo en la cruz cuando gritó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Terrible. En ese momento Jesucristo se llevó todas las maldiciones, todos los pecados del pasado, presente y futuro de la humanidad. De todo el que creyera en Él, allí están todos esos pecados. Y Dios el Padre no podría tener esa comunión con su Hijo. Y era la primera vez en que ellos dos se separaron. Y Cristo sintió el dolor más inmenso de saber que su Padre le había dado la espalda. Y Jesucristo en su obra redentora, entonces ahí ¿qué hizo? Pagó por eso. ¿Para qué? Para que cuando tú peques, Dios el Padre no te abandone tampoco. Ya lo pagó Cristo. Fue abandono. El abandono lo pagó. Necesitamos esa fe, como decía ahora, que es poder de Dios para guardarnos. Y eso está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que la fe, que es un don del Espíritu Santo, que la tenemos nosotros los cristianos, tenemos al Espíritu Santo, por consiguiente tenemos el don de fe. Ese don de fe es poder de Dios para guardarte, para que estés allí protegido por el Señor, en el lugar secreto. ¿Cómo adquieres tú tu fe? ¿Cómo la acrecentas? ¿Cómo haces que esa fe crezca en tu vida? Por medio del oír la palabra de Dios, por medio de meditarla. Pero un cristiano que no está bajo el abrigo del Altísimo, o sea, que no tiene una relación con Dios en el lugar secreto, no está obedeciendo a Dios, está en rebelión por consiguiente. Incluso cuando su fe no es ni siquiera un escudo para él, porque está endurecido, se está entenebreciendo. Incluso hay amargura en su corazón, porque a diario está sintiendo que Dios le falla, o él le está fallando a Dios. Y viene sobre él algo llamado condenación, un sentimiento de que no es digno, porque sabe que le está fallando a Dios, que le está pecando, que está haciendo cosas. Y no se está dando cuenta que la solución está allí, en el lugar secreto, de rodillas. No siento, Señor, arrepentimiento por lo que acabo de hacer, pero aquí estoy, Señor, de rodillas, y yo sé que soy tu hijo. Tengo salvación eterna. Haz algo conmigo ya y quédate allí todo el tiempo que sea necesario hasta que Dios te responda. Incluso este tipo de persona murmura contra el liderazgo de la iglesia. Trata de justificarse, no le gusta que lo reprendan y mucho menos que le aconsejen. Y esta persona está en riesgo de que Dios lo entregue a Satanás para la destrucción de su cuerpo, para ver si se arrepiente de verdad. Y si no haya, la muerte física.
como decíamos 1 Corintios 5:5. Y no solamente este pasaje, Pablo también entregó a Satanás a Himeneo y Fileto o Alejandro porque empezaron a blasfemar contra Dios. Y este sí fue más tremendo porque ellos empezaron a decir que la salvación o la resurrección ya se había sucedido y Pablo los entregó a Satanás. Esto también nos dice algo maravilloso, que Satanás no puede actuar contra un cristiano sin el permiso de Dios. Y si lo está haciendo y tú como hijo de Dios sientes que Satanás te está zarandeando, tenlo por seguro que lo está haciendo con el permiso de Dios, para purificarte y para que seas refinado, para ver si te arrepientes y vas al lugar secreto donde está la sangre de Cristo que te limpia, porque todos pecamos. Al que toma a Dios por hijo, dice la Escritura, lo disciplina, lo azota, dice la Escritura. Hemos sido libres de la maldición de la ley. El pecado tenía el poder en la ley. Pero si insistimos obstinadamente, tendremos las consecuencias de esos pecados. Para cerrar, esta palabra, hermanos, no es para condenarte. Si es que de verdad eres un creyente, un nacido de nuevo. Es una palabra que apunta a lo bueno que es Dios contigo. Imagínate, pecas, lo ofendes, igual como cuando estabas en el mundo, y el Señor no te quita la vida eterna. Maravilloso. Ya con eso yo ya estoy feliz. Imagínate. Esta prédica no apunta a lo malo que eres o al pecado que estás cometiendo, no, a lo bueno que es Dios contigo. Dios no está buscando gente perfecta. Dios antes perfecciona a los que lo buscamos. Allí en el lugar secreto. La solución de toda mi vida fue estar todos los días con Dios. Y hay días que no es una sola vez, sino varias veces en el día voy y lo busco. Y cuando me pasa algo que duele en mi corazón, me arrodillo y no me sale una palabra. Estoy allí de rodillas, llorándole a Dios. Y Él trae sobre la vida de uno paz, alegría y gozo. Y te cambia el chip y te muestra la bendición que hay detrás de eso. Nosotros somos transformados, hermanos, al contemplar la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria? La manifestación pública de su poder, de su presencia en nosotros. El aceite. Somos transformados de una manera que no es humana, es sobrenatural. La solución a tu pecado y a tu práctica de pecado es algo sobrenatural. Esa es la solución. Solamente lo puede hacer el poder de Dios. No como Pablo lo experimentó en la carne. Él trató de agradarle a Dios en la carne y él que dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que lo que no quiero hacer, eso estoy haciendo? Y lloraba hasta que descubrió, gracias a Jesucristo por su sangre. Fue el único que lo restauraba a diario. Tú lo que necesitas es estar pegadito de Dios, al abrigo del Omnipotente, para que esa sombra te cubra y te proteja. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga.